Bueno, buenos días a todos, incluso a los que se están sumando recién. Vamos a empezar. Cuéntenme cómo les ha ido con los temas que vimos la clase pasada. ¿Han repasado algo? ¿Han hecho algún cuestionario? Cuéntenme un poquito. ¿Mm? Nada, nada de nada. Los resumí nomás. Bueno, pero entendiste todo. Ese resumen es el primer paso. Bueno, acuérdense que hoy arrancamos la unidad 4 y todo lo que vemos hoy inclusive va al parcial. Y, a ver, ya sé que quería esto. Recuerden que tenemos la clase de hoy, que vamos a ver la unidad 4, la clase que viene, que es la semana del 3 de mayo, que vemos si nos queda algo de hoy y empezamos con las 5 y el sábado siguiente, el 8 de mayo por la tarde, es el parcial. Se está trabajando en el protocolo para ese parcial. Ya se está escribiendo, se va a publicar en estos días, así que estén atentos. Los tienen que leer para ajustarse estrictamente a lo que el protocolo dice. ¿Mm? Y bueno, faltaste, mira vos, bueno, pero está subida la PPT, o sea que tendrías que haber podido ver. Bien, tienen que poder mirar eso y cualquier cosa preguntan. ¿Mm? De eso se trata. Y obviamente leer el libro. Acuérdense que las placas, las filminas son un resumen, ¿no? A veces cuando no lo hemos visto antes al tema, el contenido, el relleno de las palabras que faltan están en el apunte. ¿Mm? Estuvo difícil y sí, por eso. Está bueno que vengan. Sí, sí, la unidad 4 va completo al parcial. Perfecto. Va todo. Bien, perfecto. Me alegro que hayas podido repasar todo. Y bueno, como siempre, como les digo, me van diciendo si tienen alguna duda. ¿Mm? Y vayan haciendo los cuestionarios que están en la V. Bueno, sí, ya estamos en hora. Empezamos entonces. Voy a compartir mi pantalla. Voy a cerrar mi video, chicos, porque hoy hay un montón de gente tomando clases en mi casa, virtuales. Un montón de gente, no, mis hijas, ¿no? Somos varios. Bueno, entonces, si no hay dudas, empezamos. ¿Mm? Ahí está. A ver, ¿qué dice el chat? El parcial es el sábado 8 de mayo a la tarde. Iniciaría 14 horas. Se va a tomar como en cascada, digamos, para no congestionar tanto el Moodle, porque también hay otros parciales de otras materias y demás. Esta materia siempre toma parcial el día sábado. Sí, Emilio, dime. Día. Buen día. La unidad 3 entonces termina con autómatas finitos no deterministas bidireccionales. Esa es la última parte de la unidad 3. Exacto, exacto. La unidad 4 es no determinista que la vemos hoy. Bien, ¿Mm? perfecto. Esa parte Bien. de la 3 no tenía práctico, ¿no? No, no, no. Hay ejercicios en la guía. Hay ejercicios en el apunte, mírenlos, pero no hacen práctico. Igualmente la profe Nancy les va a dar todo Sí, lo que va. lo que Sí, sí. entra. Sí, sí, no. Aparte no tenemos feriado, me parece. Déjenme mirar. No, no, no hay, creo que no hay. Eh, no, porque el feriado es el 1 de mayo, que es el sábado anterior al 8. Sí, Bien, no hay feriado. Así es buenísimo. que, Gracias. bueno, por nada. Les decía que el sábado 8 va a haber distintos horarios por curso, o sea que ustedes cuando entren a la V del examen van a tener que estar atentos al horario que les toca. Eh, se va, se está pensando
bueno, tienen que estar conectados al Zoom, o sea, las dos cosas, el aula y el Zoom, como en los exámenes. Así ya deben haber rendido exámenes de otras materias, o por lo menos de matemática discreta han rendido, de matemática discreta, que es el mismo, el mismo jefe de cátedra, así que hace las mismas cosas. Vieron que los exámenes tienen la cámara prendida y eh, también el cuestionario bueno, o el oral, lo que corresponda. Bueno, se va a trabajar de esa manera y lo otro es, bueno, ahí van a tener que decir presente en el chat también, además de que se graba la sesión, y van a tener que avisar por el chat también cuando terminen el parcial. Y bueno, ya esas cositas así ya van a salir todas por escritas, se las voy anticipando nomás. Y lo otro es que tienen que avisar el que por razones laborales o religiosas o la que fuese, no, no puede estar el sábado a la tarde, tiene que avisar con tiempo. ¿Sí? Razones, ¿a qué hora arranca? A las 14? Pero como les dije recién, no todos van a rendir el mismo horario. En nuestro curso todavía no sé. Todavía eso no está establecido. Pero más o menos arranca a esa hora. Por eso les digo, se va a publicar en el aula virtual, así como para los exámenes, en la UB, la semana siguiente, lunes o martes. Es el parcial para los que no pueden estar el sábado, pero por razones debidamente justificadas, chicos. ¿Sí? Debidamente justificadas, con certificado debidamente justificado. No porque hoy no llegué, porque no puedo, porque me fui, me dormí, no. ¿Sí? Tendremos que ver cuál es tu causa, Francisco, y ahí ver si se acepta o no se acepta. Y si tenés los comprobantes, los certificados, lo que fuera. ¿De acuerdo? Bueno, además un parcial diferente, o sea que eh, tampoco tienen ventaja con eso, en ese sentido. Deportivas. Ah, bien. Bueno, ¿le enviaste ya correo? Bueno, vamos a ver qué. Exacto, perfecto. Entonces, si ya lo estás trabajando, me alegro mucho. Bien, genial, genial. Igual manténeme al tanto, ¿sí? Cuando le mandes a él, mándame así con copia a mí también, así voy sabiendo. Perfecto. Bueno, jóvenes, empecemos. Así esta unidad lleva su tiempito. Bueno, si no tienen más dudas, estamos. Seguimos trabajando con autómatas finitos. ¿Recuerdan que vimos? Deterministas, traductores y reconocedores. Aprendimos también que estos autómatas finitos deterministas pueden tener un tamaño considerable, ¿sí? Entonces aprendimos a minimizarlos. Para ello aprendimos el concepto de estados equivalentes y de autómatas equivalentes. Aprendimos cuándo es aceptada una cadena en esos casos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a trabajar con los autómatas finitos no deterministas. Para ello, previamente vamos a ver y repasar, ya lo hemos hablado, el concepto de determinismo o el concepto de no determinismo sería, en este caso. Bien. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy, que es el no determinismo, cuando un autómata finito es no determinista, luego unos autómatas no deterministas especiales, que son los que tienen transiciones lambda. Bueno, extensión del tratamiento de palabra en esos casos. Vamos a estudiar la equivalencia, pero con un autómata finito determinista, o sea que lo vamos a convertir. Y luego vamos a trabajar el isomorfismo entre gramáticas, autómatas finitos y gramáticas. ¿Se acuerdan que los autómatas finitos intervienen en el análisis léxico para reconocer las cadenas generadas por una gramática tipo 3? Bueno, vamos a trabajar finalmente en eso. Y alguien me está poniendo rayitas en la pantalla. Listo. Y lo otro que vamos a hacer es ver finalmente lo que llamamos, o lo que se llama algoritmo de Thomson. El algoritmo de Thomson es una forma que nos permite crear
el autómata a partir de una gramática. Bueno, perdón, a partir de una expresión regular. Vamos a poder crear el autómata finito. Es un procedimiento que nos permite a partir de la expresión regular crear el autómata finito. Vamos. Disculpa, un segundo. Cierro una puerta que dejé abierta. Ahí está. Bueno, arrancamos. ¿Me escuchan bien, verdad? Bueno, entonces primero vamos a empezar con el no determinismo. ¿Cuándo hay no determinismo? Recuerden que les dije cuando estando en un estado, ante una entrada, una entrada A admite transición de más de un estado, ¿sí? Es decir que para cada par estado-entrada existe más de una transición. Observen en este pequeño gráfico donde con P, desde P con el 1 transita Q y desde P con 1 también transita P. Entonces hay dos transiciones. ¿Cuál es el problema o qué sucede en estos casos? Y bueno, el autómata tendrá que elegir ir por un camino para reconocer una cadena o ir por el otro, o ambos. Otra situación de no determinismo se presenta cuando la transición de un estado a otro se realiza sin leer la entrada. El autómata transita de un estado a otro sin leer un carácter de la cinta de entrada. A eso lo representamos con lambda, no es que lee lambda. Acuérdense que, ya lo hemos hablado esto, el uso de lambda por ahí tiene relación con la omisión de acción, digamos, lo que no se hace. Entonces, en este caso, lambda me está representando que no se lee de la cinta de entrada. Entonces, estas se las llaman transiciones lambda o transiciones espontáneas, este es el otro nombre que reciben, y sería así, desde P a Q sin leer la entrada. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El cabezal de lectura no se mueve, pero en el autómata hay una transición. La tercera situación de no determinismo se presenta cuando la función de transición no está definida completamente, o sea, estamos en presencia de una función de transición parcial. Pero acuérdense que también vimos funciones de transiciones que eran parciales, pero que no eran no deterministas, como vimos en el bidireccional, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que para cada par estado de entrada no está definida la transición. Por ejemplo, si nuestro alfabeto de entrada fuera 0, 1, 2, fíjense, para P tenemos transiciones con 0, con 1 a Q y con 2 a P. Y en Q tenemos solamente definida hacia R la transición con el 2. Nos falta transición con entrada 0 y transición con entrada 1. Entonces, en este caso, que no está definida, también podemos hablar de no determinismo en general. Entonces, de estas tres situaciones que están acá, vamos a ver los dos tipos de autómatas. Uno sería el que trabaja la situación 1 y 3 y el otro el que trabaja la situación 2, que son las transiciones lambda o transiciones espontáneas. Vamos a empezar por el primero. ¿Por qué no poníamos los que llevan? En este caso, ¿qué preguntaba Lorenzo? Vámonos. Eso se puede confundir con el práctico. No entiendo qué querés decir. ¿Cuál sería el eso? Profe, Ay, hola. dale, me asusté. No, más fácil porque si no, no se entiende. Sí, Que dale. en el práctico nosotros a veces no poníamos los que iban a error, digamos, para simplificar, para que se entienda nada más el concepto Ah, está perfecto, ya te de cómo entendí hacer ahora. el grafo. Perfecto, ya te entiendo. Lo que pasa es que en este caso hablamos de las transiciones para aceptar la cadena. Si vas al estado de error, no la estás aceptando. Hablamos de transiciones para aceptar la cadena. Yo acá R tendría que haberlo puesto como de aceptación, algo así. ¿Sí? Y sí, Sí, sí. se supone, mire, siempre, esto se presenta siempre, ¿no?
Nosotros acuérdense que los autómatas se pueden definir algorítmicamente. O sea, si yo digo, bueno, voy a construir un simulador de un autómata finito, voy a crear un programa. Y ustedes cuando crean un programa, ¿qué hacen? Observan o atienden todas las alternativas, todas las transiciones posibles, ¿sí? Todas las situaciones posibles. Ustedes cuando crean un programa para un ingreso de datos, y si el dato es un documento, van a realizar los controles, van a incluir los controles para que no se ingrese una letra, por ejemplo, ¿sí? O un guión, un asterisco. Entonces, nosotros suponemos que los estados de error están, ¿sí? Los estados de error hay que ponerlos. Esas situaciones erróneas o que nos llevan a que en un programa me aparezca el cartelito que diga carácter incorrecto, ingrese nuevamente, por ejemplo, cuando ponemos una clave, ¿sí? Em, Eso se supone que en un autómata finito serían las transiciones del estado de error de las que me estás hablando. Acá estamos hablando de transiciones que me lleven a aceptar la cadena. En el ejemplo este chiquito, obviamente lo único que se quiso resaltar es que estén o no estén. ¿Se entiende, Lorenzo? ¿Y el resto? Sí, sí. Seguimos entonces. Como les decía, vamos a trabajar por separado el autómata finito no determinista que atiende la situación 1 y 3 y después vamos a ver el que atiende las transiciones lambda. Entonces, como les dije antes, reconocen los lenguajes tipo 3 o lenguajes regulares y la definición formal es una quíntupla, como la del autómata finito determinista, o sea, tiene alfabeto y símbolos de entrada, conjunto finito y no vacío de estados posibles, un estado inicial perteneciente al conjunto de estados, A, que es el conjunto de estados de aceptación, A está estrictamente incluido en Q, ya le hemos visto este concepto, cualquier duda me lo vuelven a preguntar. F, la función de transición, y acá es donde varía un poquito la función de transición. Decimos que un autómata finito no determinista va a transitar desde un estado leyendo un carácter del alfabeto de entrada a P de Q. ¿Qué es P de Q? Fíjense que en el determinista era solamente Q. ¿Se acuerdan? Esperen que busco esto. En el determinista es así esto. Después borro los dibujos. A Q solamente. ¿Sí? Pero ahora no tenemos Q. Ahora tenemos P de Q. ¿Qué es P de Q? P de Q es el conjunto potencia de Q. Así se llama. Conjunto potencia de Q. Y está formado por subconjuntos que se pueden formar con elementos de Q. O sea, son subconjuntos de Q. ¿Para qué están estos subconjuntos de Q? Ya que nos permiten transitar a todos los subconjuntos de estados de Q. O sea, yo les dije a ustedes que una de las situaciones de los autómatas finitos no deterministas es que estando en un estado ante una misma entrada puede transitar a más de un estado. Bueno, ese más de un estado es un subconjunto de Q. O sea, pueden transitar a 2 o 3 estados, ¿sí? O más, ¿no? Eso es un subconjunto de Q. Bueno, ese subconjunto está representado en la función de transición como P de Q, ¿sí? ¿Se entiende? A ver si tengo a mano el ejemplo. Hoy todavía no llegamos. Acá está. Fíjense, en el modelo formal del autómata finito no determinista, desde Q2 con la entrada E2 se transita a Qn y a Qm, a 2 estados. En la tabla, la función de transición, fíjense que se pone como un conjunto. Y en forma de función, porque está entre llaves, ¿no? También se pone como un conjunto. Eso es lo que estamos representando acá. Eso es P de Q. ¿Alguna duda? ¿Me siguen? Entonces, estamos en condiciones de decir que el autómata finito no determinista es un autómata, es no determinista y es reconocedor. ¿Por qué? Porque va a transitar el estado de aceptación habiendo leído toda la cadena y si la acepta, ¿no? Y si no, cuando termine de leer la cadena, transitará a un estado de error y no la acepta. Sí, Lorenzo, está estrictamente incluido. Eso significa que, estamos hablando de A, ¿verdad? Eso significa que todos los Q pueden ser de aceptación. Todos los estados pueden ser también de aceptación. O algunos. Bien.
vamos a ver el modelo formal. El modelo formal, bueno, como ya vimos, bueno, acá me faltaron, ¿qué pasó con los efectos? Algo moví y se me fueron y no me di cuenta. Bueno, acá vemos el esquema como caja negra, la entrada es alfa, perteneciente al alfabeto de entrada, y la salida es que acepto o rechazo la cadena, por eso decimos que es reconocida. En forma de función, la función desde un estado con una entrada va a transitar a un conjunto de estados P de Q. La transición desde Q2 con E2 transita a dos estados Qn y Qm, son un conjunto, por eso están entre llaves separados por coma, y fíjense que en la tabla los ponemos así, entre llaves. Por más que tengamos un estado, también lo ponemos entre llaves, ya vamos a ver el ejemplo. Y en el grafo, bueno, lo vemos de esta manera, ¿no? Desde un estado, ante la misma entrada, transita a más de un estado. Hay más de una transición para cada par estado de entrada. Fíjense, acá, abajo, no sé si ven mi mouse, en este caso hay dos transiciones para cada par estado entrada. Q2, E2 va a transitar a Qn o a Qm. Y en el árbol lo vamos a graficar como está acá en el grafo, en el dígrafo. ¿Sí? De esa manera, ya lo vamos a ver. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿hay Sí. relación No, entre los estados de dale. aceptación y las transiciones? Por ejemplo, al haber, o sea, como acá estamos diciendo que para cada estado puede corresponder varios próximos estados en base a la transición. Eso también ocurre, por ejemplo, en la aceptación, que va a tener varios estados de aceptación, o no es No, relativo con eso. no, no. No se relaciona con eso. Vos a los estados de aceptación eh, los, los definís de acuerdo al funcionamiento del autómata. Por ejemplo, si mira, vamos a hacer un dibujito de estos feos que hago yo. Este es un estado de aceptación. A ver, uy, hay dibujo más lindo. Miren, qué maravilla. Bueno, si yo tengo varios estados, no les voy a poner nombre, pero no nos volvamos locos con los nombres. Ahí está. Supongamos, son varios estados. Este es mi inicial, horrible. Bueno, se me fue la belleza. Yo tengo que con 0 y con 1 transito ahí, pero al estado de aceptación transito con 0. Desde este inicial transito acá también con 0. Acá transito con 1. Estoy inventando cualquiera, ¿no? Acá transito con 1 y acá transito con 1. Fíjense. Si yo digo, bueno, acá tengo dos grupos de transiciones en este autómata que está construido, pero el estado de aceptación llegó con uno solo. Está todo bárbaro. ¿Qué pasa si por este lado yo digo, bueno, acá puedo seguir aceptando 0? ¿Sí? Y por otro lado, déjenme que borre, por acá, no, la cadena acá tendría que ser 0, 1, 1, 1, por ejemplo, que acepte todos unos. Entonces yo tendría que dibujar acá otro estado de aceptación. O sea, si este autómata finito, por ejemplo, me aceptara cadenas que tienen, a ver si se entiende, cadenas que pueden tener 0, 1, 0, 0, 0, 0, o que pueden tener un solo 0 al principio y solamente todos unos al final, o sea que si yo tuviera, a ver, no sé si me van siguiendo, si yo tuviera acá, cadenas que tengan 0, 1, 1, 1, 1, tendría que venir por este camino de abajo, ¿sí? 0, acá había un 1 que no se está viendo, 1 y todos unos, ¿sí? Pero otro tipo de cadena podría ser 0, 1, 1, si viene por acá, 0, 1, 1 y después 0, 0, 0. Entonces, acá no puedo poner los estados de aceptación que sean iguales, porque cuando transita este, después puede recibir muchos más 0, y cuando transita el estado de aceptación de abajo, después puede recibir muchos 1. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, Entonces, sí. esto depende del autómata. En otro caso, por ejemplo, déjenme que borro y modifico mi autómata bello. En otro caso, que digamos, bueno, pero el autómata también puede recibir, puede aceptar cadenas que sean 0, 1 y
1 y 0, 0. Entonces yo decía, bueno, puedo poner hacia acá que acepte 1 y después que sí, acepten todo 0, 0, 0 a la derecha. Entonces ahí puedo juntar el estado de aceptación. Todo depende de cómo vos defines el autómata. En realidad no tiene relación con, espérate lo que me preguntaron arriba, que ya miro qué es. ¿Mm? Bien, no tiene relación, no tiene una regla de si que tienen que ser dos o que no. Eso depende de la construcción. Alguien pregunta, ¿siempre van a ser dos? No, acá es un ejemplo nada más. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 20. Porque en general, ya vamos a ver al final de esta unidad, cuando nosotros construyamos el autómata finito a partir de la gramática, ustedes fíjense que las reglas de producción que me dicen, T produce 0D, T produce 5B, T produce 0F, T produce 0C. Entonces ahí yo tengo 3 transiciones de T con 0 a otro estado. Ya lo vamos a ver en detalle. Que pregunta Ignacio, cualquier combinación de elementos que pueden ser las transiciones. Sí, sí, cualquiera depende de lo que vos hayas definido en el autómata. Calculo que podrían ser 20 estados los que tendría que transitar. Claro, pero vos fíjate que las transiciones no es que las tenés que definir sí o sí, ponerlas a todas. Se definen las que por funcionamiento del autómata están y son necesarias, no por otra razón. No es que hay que definirlas a todas y así. Todo depende de la construcción del autómata. Ustedes ya han construido autómatas finitos, deterministas. Entonces ya han visto cómo es un poco la mecánica de esto. ¿Sí? Han hecho práctico determinista, ya sí, dada la altura en la que estamos. ¿No? ¿Alguien que me conteste? Yo voy borrando. Sí, perfecto. Gracias, Lorenzo. Bueno, seguimos entonces. Este es el modelo formal. Acá tendríamos que poner entonces un punto suspensivo para que les quede claro que pueden ser muchos. Bien. ¿Cómo funciona un autómata finito no determinista? Esto es importante. Bueno, acá está la definición formal, la quíntupla, una tupla de 5 elementos, acuérdense, entre llaves, entre corchetes separados por comas. Bueno, siempre partiendo del estado inicial, el autómata ¿qué hace? Lee un símbolo de la cinta de entrada, lo llamamos el leído, mueve el cabezal a la derecha, una posición, y transita a los estados, ¿sí? A más de un estado. Eso así está definido. O sea, en base al estado actual y lo que lee, puede transitar a muchos estados. Repite todas estas transiciones no determinísticamente. Este no determinísticamente está diciendo que puede transitar a uno o más estados, como en el ejemplito que vimos recién. Y al terminar de leer la cadena de entrada, puede suceder que la acepte o que la rechace, ¿sí? Si el estado al que transita es un estado de aceptación, la acepta. Si QDF no pertenece, me faltó el tacho, perdón, al estado de aceptación, la rechaza. Uy, qué cosa grave. Esto es grave, ¿eh? Ahí está. Perdón. Son estas cosas que si no las arreglo ahora me voy a olvidar. Ahí está. Las rechaza. Bueno, no quiero. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Qué es lo que nos interesa acá? ¿Por qué se destaca este funcionamiento? Por esto del no determinísticamente. ¿Sí? Acuérdense que el no determinísticamente sería que en estas transiciones que tenemos definidas en el paso 2, transite a todos estos estados que están definidos, fíjense Q1, Q2, QK, no tengo una cantidad determinada, o que haya, bueno, no estén definidas las transiciones. Después en el que tiene lambda vamos a ver que también encima ya hay una transición lambda. Seguimos. Esto del funcionamiento no determinístico, como les dije, bueno, se lo explico un poquito más acá. Al comienzo está en el estado inicial. Al trabajar el autómata guiado por la función de transición, puede ser que en algún instante se encuentre en más de un estado posible, como ya dijimos. Entonces, sigue cada uno de los estados leyendo su entrada y transitando nuevos estados por múltiples caminos. O sea, ¿qué es lo que hace el autómata? ¿Qué es lo que hace? Va a recorrer para reconocer una cadena, va a recorrer todos los caminos. ¿Cómo hace esto de recorrer nuevos caminos? Bueno, es una cuestión de implementación. ¿Qué significa esto de la implementación? Y es como cuando querramos hacer
el simulador, cuando lo querramos hacer en un programa, bueno, es la forma o lo que, la técnica, la herramienta, el programa, lo que usemos para poder hacer eso. Es implementación. A eso nos referimos con esto. Entonces, al finalizar la cadena de entrada, si por alguno de todos los caminos que pudo tomar llegó al estado de aceptación, la cadena es aceptada, si no, es rechazada. ¿Se entiende esto de los múltiples caminos? Exacto, Lorenzo. ¿Acepto o rechazo por cada camino que toma? Sí. Ya lo vamos a ver en el árbol, que puede ser que por alguno de los caminos, que por alguno o la mayoría de los caminos rechace, pero con que haya un camino que acepte, la cadena es aceptada. Los autómatas finitos no deterministas se usan mucho por su simplicidad de construcción. ¿En qué sentido? Y si bien nosotros no estamos acostumbrados a construir autómatas finitos no deterministas, porque nuestro práctico se centra en construir autómatas finitos deterministas, un autómata finito no determinista puede ser un autómata simple, relativamente pequeño, que puede reconocer un lenguaje grande de cadenas, un conjunto grande de cadenas, un lenguaje mayor. Sí, la contra de eso es esto de el recurso tiempo que necesita hacer el reconocimiento, ya que el hecho de ir por un montón de caminos, que el árbol sea ancho, con muchas ramas, para recorrer un montón que no acepta hasta encontrar la que se acepta, y bueno, eso es tiempo de procesamiento y memoria. Pero bueno, es la contra de construir un autómata finito no determinista que sea sencillo, rápido de construir. ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, te o escucho. sea, cuando analizamos todo esto que decimos que va a ser múltiples caminos, se le dice no determinístico porque va a ser aleatorio, o sea, no está en nuestro poder, digamos, manipular el camino que va a tomar en un caso hipotético, ¿no? No. No es lo mismo decir, no determinismo no es sinónimo de aleatorio, no. No, porque en el reconocimiento de la cadena, a ver si lo tengo acá a mano, si no vamos a ir hasta allá. Como que Sí, recorre todo al mismo tiempo. No es que después elige. volvemos y miramos todo esto. Acá, mira. Este es el ejemplo que vamos a gastar. Fíjense, este autómata, desde el estado P con 0 transita P, y con 1 va a transitar a P o a Q. Acá lo primero que lee es un 1. Entonces va a transitar a P o va a transitar a Q. Y va a transitar. ¿Qué es lo que hace el analizador léxico? El analizador léxico viene por un camino, ¿sí? Elige transitar a Q. Bueno, acá está construido todo en paralelo, pero por una simplicidad de construcción, ¿no? Déjenme que lo voy a pasar a todo, así lo hacemos, lo vamos siguiendo así. ¿Qué hace el autómata? ¿Qué hace el analizador léxico? Lee el 1 y elige un camino, por ejemplo este, viene por acá, ¿sí? Transita Q, acá lee un 0, transita R, acá lee un 1, y en R cuando lee un 1, fíjense que está sin definir la transición, entonces transita el conjunto vacío. ¿Qué pasa? Bueno, ahí no reconoció la cadena, obviamente, porque se quedó en la nada. Entonces, ¿qué hace el analizador léxico? Se vuelve para atrás en el árbol, ¿sí? Y toma otro camino. Entonces acá, P con 1 transita a P. Bueno, ya vimos con Q que no anduvo, vamos a P. En P lee un 0, de acuerdo a la tabla, transita R. En P lee un 0, perdón, transita P, acá estoy. En P lee un 1 nuevamente, con el 1, ¿sí? Va a transitar a P o va a transitar a Q, elige un camino. ¿Cuál es esta aceptación? Uy, no, me falta una línea abajo. Perdón, Dios, ¿qué pasó acá? Déjenme ver que quiero hacer el camino incorrecto primero. Ahí está. Supongamos que en este caso, porque el correcto ya sabemos que T es la aceptación, o sea que el correcto es el TT. Los otros son incorrectos, entonces vamos a hacer primero los incorrectos. Lee un 1, supongamos que elija transitar a P, acá. En P, lee un 1, nuevamente tiene la bifurcación P y Q, entonces elige un camino, elige Q, por ejemplo, ¿sí? En realidad los elige a todos. O sea, no es que nosotros ahora lo hacemos uno a la vez, porque nuestro cerebro no nos da para hacerlo todo junto, pero la computadora también lo hace uno a la vez, pero mucho más rápido. Entonces,
hace el recorrido, construye, recorre, llega a ese no es de aceptación, entonces se vuelve para atrás como dijimos antes y vuelve para ver por el camino de P tampoco es de aceptación, entonces se vuelve hasta la bifurcación anterior y ahora viene para el camino de Q, por ejemplo, y transita hasta que es aceptada. No, los elige a todos. Los elige a todos. Elige primero uno, después el otro, después el otro, después el otro. Es como que construye todo el árbol y encuentra cuál es el estado de aceptación. Claro, Para esa cada era. cadena. Fíjense que esa era la pregunta. Perfecto. Sí. Capaz que yo te la interpreté mal. Bien, perfecto. Acuérdense que es para cada cadena. ¿Sí? Acá esto intento hacer un subrayado. ¿Sí? Para cada cadena. Y este es un autómata pequeño, una cadena relativamente corta de longitud 6. Imagínense para una cadena más larga, un programa, por ejemplo. Pero bueno, sí. ¿Qué pregunta Benjamín? ¿El primer estado que transita se elige por no, los hace a todos. Por alguna razón falta F al final de la definición de ese autómata. Porque me lo olvidé. ¿Qué habrá pasado acá? Estuve haciendo, borro todo. Sí, usted tiene razón, joven. Muy bien, muy bien, muy bien. No, estuve yo tocando cosas. Sí, no. Hay una sola razón por la que falta F y ya se solucionó. Gracias, Ignacio. Bueno, ¿se Entonces, entendió profe, lo que dijimos? Dale, sí, escucho. se entendió. En este caso, entonces, analiza todas las posibles conclusiones y resultados para llegar al resultado correcto que habíamos determinado, ¿no? Como que Claro, sí o sí analiza exacto. todo el árbol, ¿no? Construye todo el árbol. Ok, Exacto. Y uno ok. de ellos, en este caso por T, es el que acepta. ¿Mm? Bien. Bueno, volvemos a donde estábamos antes. Estábamos acá. Sí. Y una vez encuentra una que acepta, se corta directamente. Y eso, en principio sí. En principio te llegaría a una que llegaría a aceptar la cadena y listo. Excepto que por alguna razón se necesite conocer el resto de los caminos. ¿Mm? Pero si el objetivo es aceptar, acepte y ya está, por algún camino. Lo que pasa que no todos los analizadores van siempre por izquierda, ¿sí? O van siempre por derecha, o no todos los analizadores siguen el mismo camino. ¿Mm? A ver, perdón, soy más clara. El analizador construye todo el árbol de toda la cadena, ¿sí? O sea, al construirlo todo, llega a todas las hojas, ¿m? Y encuentra o elige o determina cuál es la que la acepta, que es de toda aceptación. Pero construye todo el árbol, ¿sí? No es que si llegué a la primera rama me fue bien, ¿m? Ya está, ahí se cortó. Construye todo el árbol. ¿M? Eso también es una cuestión un poco de implementación, ¿no? De cómo esté construido cada analizador, sí, analizador léxico. ¿Estamos? Bueno, estamos acá. Acá era. Sí. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo del funcionamiento. Vamos a lo siguiente. Entonces, cuando decimos que un autómata finito no determinista reconoce o acepta una cadena alfa perteneciente a el alfabeto de entrada, si es posible que partiendo de la configuración inicial pueda moverse a una configuración de aceptación. ¿Se acuerdan de la configuración? K sub T. Estado y cadena que resta por leer. Entonces, acá está. Q sub 0 con alfa, muchos movimientos, a QF con lambda, lambda, acuérdense que acá me representa que ya terminó de leer la cadena, y el estado final, si es de aceptación, el estado final pertenece al conjunto de estados de aceptación. Fíjense que acá nosotros decimos sí, es posible. Opa, me fui. Acá. Fíjense que nosotros acá decimos sí, es posible, ¿sí? Este es posible significa que el autómata debe seguir todos los caminos no determinísticamente, y si por alguno de ellos se llega al estado de aceptación, al terminar de leer la palabra, entonces la misma es aceptada. ¿Sí? Bueno, ¿ves? Acá estamos contradiciendo lo anterior. Entonces acá estamos diciendo que apenas la lee, en la rama que llegue, ahí corta.
¿O no? ¿Mm? A ver, ¿qué le entienden ustedes acá? A ver, la idea acá es que ustedes me digan o interpreten. ¿Mm? Fíjense, en ningún momento se habla si se construye todo el árbol o no se construye todo el árbol. Eso es lo que quiero llegar. ¿Sí? A eso quiero llegar. Entonces nosotros asumimos que se construye todo el árbol. Que aunque llegue en una rama, en una hoja, ahí la acepta. ¿Mm? ¿Estamos? Seguimos. Y esto es lo que decíamos recién. Indeterminación o no determinismo no es lo mismo. No hablamos de incertidumbre o aleatoriedad. No es que hoy, si la suerte me acompaña. No. Los autómatas finitos no deterministas se construyen, como les dije, uno de los ejemplos es cuando lo hacemos a partir de una gramática. Ahí el autómata que obtenemos es no determinista. Sí implica mayor esfuerzo de búsqueda. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos antes, esto de recorrer el árbol. El árbol de descripciones instantáneas, como el que vimos recién, es más frondoso por la cantidad de transiciones. Pero esto es importante, no determinismo o indeterminación no es sinónimo de incertidumbre o aleatoriedad. ¿Para qué los uso muy grande o puede ser que sea muy difícil de construir por la cantidad de transiciones posibles o caminos? Como dije recién, permiten realizar diseños simples aunque sean menos eficientes. Y es inevitable la exploración de muchas opciones para aceptar una cadena, ya que el autómata finito no determinista no puede saber con anticipación si existe o no un camino para aceptar la cadena. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? ¿El tema del árbol, del acepta o no la acepta, las ramas? Claro, sí, sí, sí. Ay, esperen que se me fue el chat y no leí una parte. ¿Por qué alguna? Ah, ya está. Si llega una... Si llega un... Claro, acá... este es el tema. Si llega a un estado de aceptación, sigue analizando. Construye todo el árbol. Llega a un estado de aceptación y ya está. Acepta. Si a mí me estuvieran pidiendo decir cuáles son todos los estados o todas las ramas por las que acepta el autómata, bueno, ahí tendría que ponerlas a todas. Pero llega a un estado de aceptación y acepta. Y se puede dar el caso que recorre el árbol. Sí, el árbol y no acepte, sí, son cuando la cadena no es aceptada. Cuando transita todo el árbol y esa cadena no es aceptada. Sí, claro que sí. Se puede. ¿Se entendió? Bien. El ejemplo. Si no llega a un estado de aceptación de determinar leer la cadena, si no llega a un estado de aceptación antes de terminar de leer la cadena. Un momento. Vamos a la pregunta. Para aceptar o rechazar la cadena, el autómata tiene que haberla terminado de leer. Claro, exacto, Benjamín. ¿Estamos? Primero tiene que terminar de leer. Cuando la termina de leer, ahí vemos en qué estado llego. ¿Sí? Si transito a un estado de aceptación, la acepta. Si el estado no es de aceptación, la rechaza. ¿Ignacio? Ok. Bueno. Este autómata finito es el que hablábamos recién. Sí, Emilio. A los usos, un momentito. ¿Está? ¿Algunas cuestiones? Acuérdense que esto ya se lo subo después de que arregle listo los problemas. Bien. Entonces, este es el autómata finito no determinista que está definido por esta tabla. Fíjense que tenemos transiciones sin definir, tenemos desde un estado con la entrada 1 transita más de un estado. Acá. Si lo queremos escribir como función, acá vemos esto que la transición desde un estado con una entrada transita un conjunto de estados, entonces acá escribimos P con 0, transita P. Fíjense que en el cuerpo de la tabla van todos entre llaves, porque son todos subconjuntos. Acá también en forma de función,
P con 1 transita PQ, fíjense cómo está expresado. Q con 0 transita R, Q con 1 transita R, bueno, acá están sin efecto todos juntos. Fíjense, R con 0 transita S, R con 1 transita al conjunto vacío, porque está sin definir. S con 0 transita T y S con 1 transita el vacío también. T con 0, T con 1 no tiene transición definida, entonces se pone el conjunto vacío. A ver ahora. Aquí estaría el grafo. Observen que en estado P con la entrada 1 transita Q o transita P. ¿Sí? Bien. Y el árbol de descripciones instantáneas, que es el que vimos recién, P con 0 transita a P. Y con 1 transita a P o a Q. Entonces construye el árbol. Les podemos ver, bueno, ya lo vimos en realidad, por cuál acepta. Va recorriendo el árbol y llega al estado T, acá al final, donde la acepta la cadena. ¿Alguna duda con esto? Bien. Como les dije antes, la otra situación de no determinismo es cuando se presentan transiciones espontáneas o también llamadas transiciones lambda. ¿Por qué hacemos un tratamiento especial? Y porque estas transiciones lambda hay que tratarlas en forma especial, digamos, para construir el analizador léxico. Entonces, lo llamamos autómata finito no determinista lambda, guión lambda. También está formado por una quíntupla, fíjense que está igual. Pero la función de transición, lo que cambia, digamos, la función de transición que admite en su alfabeto de entrada no leer la entrada, que lo representamos con el conjunto formado por lambda. Entonces, desde un estado en la entrada se puede leer un elemento del alfabeto de entrada o nada, y va a transitar un conjunto de estados. Esa es la diferencia con el que vimos recién. Donde P de Q es el conjunto de partes de Q, o sea, todos los subconjuntos que se pueden formar con elementos de Q. Esto ya lo habíamos visto. O una partición. Admite como entrada lambda, o sea, esto me está diciendo que permite transitar a más de un estado con la misma cadena. Lambda permite transitar a más de un estado sin leer la entrada. Y además, bueno, permite transitar con la misma entrada. Esta es la otra parte de no determinismo. Lambda representa las cadenas de longitud 0, eso ya lo sabemos. Y en este caso, acuérdense que me representa también no leer. Bien. No hay problema, Tomás, acuérdate de ponerte al día. Entonces, nuevamente, los autómatos finitos no deterministas con transición de lambda reconoce el lenguaje tipo 3, ya lo sabemos. La definición formal, como les dije recién, ahí está, es igual, alfabeto de entrada, conjunto de estado inicial, conjunto de estado de aceptación y función de transición, y la que cambia es la función de transición que permite transitar sin leer. Entonces decimos que es un autómata, es no determinista con transición de lambda y es reconocedor. Es lo mismo que ya venimos viendo, pero bueno, se los traje para mantener el formato. En este caso, fíjense la función de transición. Bueno, los demás, esta es la caja negra, digamos, o el esquema donde recibe palabra en el alfabeto de entrada, acepta o rechaza. Fíjense la función de transición que en la columna de las entradas también está puesta lambda. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta situación está presente. Y con lambda puede transitar a uno o más estados. ¿Sí? Acá también me faltaron los efectos. Y fíjense que en el grafo se representa de esta forma, la transición de P a Q con la palabra vacía. Bueno, y en este caso el esquema tiene las demás transiciones. ¿Sí? Escucho. ¿Puede ocurrir que acepte la palabra vacía? ¿Sí? Sí. Puede ocurrir. Sí. Bien. Acá ya sí. Acá ya sí. Y eso se representa cuando el estado inicial de aceptación es el mismo. O si por ejemplo, P fuera inicial y Q fuera aceptación, transita y la acepta. ¿Sí?
Claro, eso, Y eso está fijándome que si, por ejemplo, aceptara la palabra vacía y en el primer estado entrara una cadena vacía, o sea, entrara lambda, lo sí, acepta y corta ahí como en el anterior caso que vimos. claro. Pero para eso tendría que ser Q, tendría que ser de aceptación y P tendría que ser inicial. Claro. ¿Sí? ¿Mm? O si no, acá, fíjate, ahí. ¿Ven abajo? Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Todos? Lambda con M está delante y detrás de todo. Sí, señor. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. O sea, aunque no lo veamos, lambda siempre está en estos autómatas finitos no deterministas con transiciones lambda. ¿Sí? También, lambda está presente en todos lados. Ya vamos a ver que en estos autómatas finitos, em, lambda o las transiciones lambda em, están presentes en todo el tiempo. Ahora lo vemos en las siguientes placas. Borro todo esto y sigo. ¿Mm? Bien. Entonces, la función de transición desde un estado con entrada unión, la palabra vacía, transita un conjunto de estados. Ya lo vimos. Bueno, listo. Es un dios. No, por Dios, no, no, tanto no, Benjamín. Aunque no lo veamos. Bueno, eh, el funcionamiento es similar al del otro autómata finito no determinista que no tiene la palabra vacía. ¿Mm? Entonces, siempre iniciando, claro, tal cual, algo así. Algo así. No tiene longitud, pero sabemos que está. ¿Mm? No, 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 no es otro autómata aparte. Simplemente están definidas acá dos transiciones. No es otro autómata. Es un tipo de autómata finito no determinista, pero la transición acá está separada simplemente porque son otros estados, nada más. ¿Mm? Pero fíjate que es la misma tabla. No sé si a eso te referías, Lorenzo. Bueno, entonces, iniciando del autómata inicial, perdón, del estado inicial, lee un símbolo a la entrada, ¿sí? Mueve el cabezal de lectura a la derecha, una posición, o puede suceder que no lea nada, por eso escribimos lambda, y el cabezal no se mueve, pero transita a otro estado. ¿Sí? Eso es importante que nos demos cuenta. En este caso, decimos que de P a Q, esta transición lambda significa que el cabezal está en P, no lee ninguna entrada, pero el autómata transita a Q, sin mover el cabezal de la cinta. ¿Sí? Es una idea nueva, es una forma nueva de verlo. O puede ser también que transite desde el estado actual con la entrada y la ida a varios estados, que es la otra situación de transición ante un estado de entrada, un par estado de entrada, transita muchos estados. Repite estos dos pasos no determinísticamente y al terminar de leer la cadena, bueno, acá me falta nuevamente la rayita, puede ser que la acepte o la rechace. ¿Sí? El estado al que transita pertenece al conjunto de aceptación, la acepta, si no pertenece, la rechaza. ¿Mm? ¿Sí? Bien, ¿estamos ahí? Em, bueno, vemos esto desde el ejemplo, son las 9, tendremos que hacer un recreo. Decimos que el autómata acepta o rechaza la cadena alfa, si es posible que partiendo de la configuración inicial pueda moverse inclusive con transiciones espontáneas, acuérdense que decir transiciones espontáneas es decir transiciones lambda, es lo mismo, a una configuración de aceptación, ¿sí? Fíjense que a la vista es como la del autómata finito no determinista sin lambda. ¿Mm? Este es posible, se refiere que el autómata finito no determinista con lambda debe seguir todos los caminos posibles no determinísticamente y si por alguno de ellos llega al estado de aceptación al terminar de la palabra completa, la misma es aceptada. Con que llegue por uno solo, la palabra es aceptada. ¿Mm? Bien, bueno, y acá está el ejemplo. ¿Les parece que hagamos un recreo antes del ejemplo? Son las 9 en punto. Volvemos 9 y 10. Tiramos un poquito las piernas. Perfecto. Los dejo con la placa anterior. Listo.